Bueno, hola a todos, mi nombre es Melissa Roa, soy psicóloga egresada a la Universidad de los Andes y hoy vamos a hablar un tema que es muy polémico en la coyuntura, que es violencia sexual. Para empezar, para escuchar el dolor de quien ha vivido la violencia sexual, es pertinente emplear ciertas habilidades de comunicación y también tomar ciertas medidas de cuidado para el terapeuta. Entonces, en principio, la escucha debe estar enmarcada bajo ciertos principios éticos que guían la labor profesional, como son la confidencialidad, la beneficencia y no maleficencia, y por último el respeto a las personas. En relación a las habilidades de comunicación, se considera entonces fundamental validar al individuo y pues su relato, es decir, pues reconocer la importancia del testimonio y de las emociones, pensamientos, comportamientos que se estén suscitando alrededor de este mismo, de tal forma que no se juzgue ni se minimice ningún elemento. Un claro ejemplo de esto es el caso escrito por Claudia Morales, donde se evidencia que hay diferentes maneras de vivir y de experimentar el dolor que genera la violencia sexual. Uno de ellos es el silencio. Debemos entender que quienes han sido abusados tienen mundos distintos y que tienen una individualización de la experiencia. En la práctica, si nos enfrentamos a un caso como tal, tenemos que validar el relato, la experiencia de la persona, y para ello se le puede decir algo así: no hay única manera de manejar esta situación. Si tú deseas guardar silencio, quiero que sepas que está bien y que lo importante es que entiendas que tu bienestar es nuestro principal interés. De igual forma, es importante tener en cuenta generar una empatía con el individuo, pues esto seguramente ha sido una situación difícil para él. Por último, también se debe resaltar el autocuidado del profesional que está escuchando los relatos, ya que puede tener afectaciones importantes a nivel emocional. Para ello se pueden usar diferentes estrategias o actividades que se pueden hacer después de la terapia, para evitar la fatiga por compasión e incluso el trauma vicario. Bueno, en segunda medida, para establecer una buena relación entre la víctima de violencia sexual consigo misma, para escuchar su propio dolor, es importante comprender que existe un antes y un después del evento. Para ello es necesario hacer un reconocimiento del nuevo yo que permita a la persona entender el antes y el después del hecho y el dolor que esto le causó. La víctima debe realizar primero un proceso de conciliación consigo misma para poder procesar e identificar de dónde viene ese dolor y qué significa este para su vida. Se debe ahora reconocer una nueva identidad posterior al hecho violento que posiblemente no sea del agrado para esa persona. Este enfrentamiento a sí misma causa un daño adicional al estrictamente que ocurrió solo con el hecho. Entonces, esto se puede ver reflejado en un autor que se llama Bass, que afirma que este daño y sufrimiento puede llevar a que la persona niegue esa alteración que sufrió y también se dificulte un poco el cambio del ser y que empiece a sentir culpa. No obstante, este cambio, cuando ya lo puede ejecutar, permite que haya un reconocimiento de la víctima consigo misma con dimensiones y características que antes no había podido contemplar. En tercera medida, para evitar desdibujar las heridas al momento de dar consuelo, es necesario validar y comprender la narrativa y sentir de la persona. Se debe saber y poder manifestar que lo sucedido pudo haber afectado no solo su identidad, sino también su forma de relacionarse, su proyecto de vida, su comportamiento, su concepción del mundo, entre otros aspectos. Al entender esto, se puede ser un medio que permita a la víctima llegar a esa comprensión. Se debe reconocer entonces el daño de la persona para que ésta también pueda hacerlo y así evitar que la persona se defina por el hecho violento. El consuelo, en conclusión, debe ser acompañado siempre de las percepciones y concepciones que manifiesta la víctima sobre lo sucedido y sobre cómo esto la afectó, y a su vez se debe ser una guía para el dolor y sufrimiento, que éstas no determinen la vida, sino que sean una herramienta para entender mejor su situación y puedan encontrar un nuevo sentido en esta. En cuarta medida, para entender la supervivencia sin despolitizar la violencia y sus consecuencias, debemos por un lado reconocer la responsabilidad personal del victimario y por otro el poder de agencia que tiene la víctima. Para ello, es vital entender a los supervivientes de violencia como supervivientes y no como víctimas, debido a que esto ayuda a cambiar el paradigma frente a cómo se reconoce y se concibe a una persona que ha vivido situaciones de violencia sexual. En este sentido, la palabra superviviente tiene una resignificación, es decir, que ayuda a comprender a una persona que ha sufrido la violencia sexual como una persona ágil y con recursos que ha sabido anteponerse ante ese daño causado. Además, es una forma de ponerse en una condición en la que, si bien se reconoce que existieron hechos de violencia en el pasado, se está anteponiendo ante estos hechos dolorosos a través de la resiliencia. También, autorreconocerse como supervivientes puede resignificar que se reconozca el dolor causado y por ende se siga adelante pese a las adversidades que ocurrieron. Ahí se está reconociendo la agencia y autonomía del individuo y su capacidad para sobreponerse al evento violento.
Esto se hace sin desconocer la existencia del hecho victimizante, la responsabilidad del victimario y del deber institucional para actuar conforme a la ley y hacer valer los derechos de quienes han sido víctimas de violencia sexual. Por consiguiente, entonces, la supervivencia es una forma de vivir con esas violencias y empoderarse de su propio dolor. Al autorreconocerse como supervivientes no solo se reconoce el hecho violento, sino que también se busca reconocer que las violencias provienen de un marco estructural tanto político como económico, social y cultural y que vale la pena que la sociedad reconozca como tal. Para finalizar, como se observó a lo largo de las respuestas dadas anteriormente, los conceptos que se trabajaron y fueron importantes para analizar la violencia sexual fueron principios éticos, autocuidado, empatía, distinción entre víctima y superviviente, la responsabilidad personal y el proceso judicial. Bueno, gracias por escucharme y espero que este siga siendo un tema de reflexión.